Finalmente hoy se publicó el decreto de necesidad de urgencia que modifica la ley migratoria, algo que se había anunciado antes de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. En plena campaña, sobre el sprint final de la campaña, exactamente. Y que de hecho había generado bastante controversia por si el vocero presidencial estaba utilizando su atril de vocero como espacio para la campaña electoral, con un tema sumamente sensible y con un anuncio que hay que admitir que no es que modifica profundamente la ley migratoria. La modifican en algunos puntos, más allá de que se anuncian cosas como si fuesen novedades. Por ejemplo, que una persona condenada por ciertos delitos no puede ingresar al país, hoy tampoco lo podría hacer. Ahí sí lo que cambia es cuál es el piso de condena que tiene que tener una persona para no ser admitida. Ahora, en ciertos casos, para ciertos delitos, una persona que tenga una condena incluso de entre 3 y 5 años de prisión efectiva no podría ingresar. Hasta ahora era a partir de los 5 años de prisión, pero no es para cualquier caso. Es para algunos casos. Ahora, una persona, y lo que no termina de entenderse con la letra publicada y que espera una resolución reglamentaria, es qué pasa si esa persona todavía no terminó de cumplir la pena. Es decir, que recibió la libertad condicional, si esa persona que todavía está en el contexto del cumplimiento de la pena podría entrar o no, eso no queda claro del decreto. Claro, no, depende de la legislación de los países donde está cumpliendo la condena, ¿no? Pero un argentino que está, que está fuera de la cárcel, por decirlo de alguna manera, pero todavía está cumpliendo condena, no puede salir del país. No, a menos que lo autorice el tribunal, digamos. Claro, exacto. Pero lo cierto es que son cosas, no dice, bueno, la verdad es que no, ¿cuánto puede estar cambiando eso en términos reales? ¿O es más un anuncio de lo que ya existe como para decir endurecimos eventualmente las lo que hay que condiciones? endurecer es el control, porque lo que uno intuiría que en esos casos es que, bueno, hay vistas gordas. Exactamente. Y por otro lado, sí hay cambios en materia sanitaria. Por ejemplo, en los, por ahora, solamente establecimientos nacionales, hospitales nacionales o institutos que dependen del gobierno nacional, una persona que no tenga residencia permanente o que esté en situación irregular, o sea, ingresó al país y se le venció su autorización para estar en el país, irregular, no existe, de vuelta lo hemos dicho, no es un delito estar en forma administrativamente irregular. Se te vencieron los 3 meses de turista. Sí. Bueno, ahí está, es una situación irregular. Esa persona, si quiere ir a un centro de salud, tiene que pagar. Lo mismo para el turista, o sea, la residencia temporaria tiene que pagar. Es decir, a partir de ahora, para ingresar al país, el turista tiene que tener contratado un seguro de salud, que de todos modos no te lo exigen que lo exhibas en el control migratorio, sino que vas a tener que a partir de ahora, sos turista que ingresa al país, firmar una declaración jurada en donde decís que lo tenés. Y en algún punto, si necesitas recurrir a los sistemas de salud, efectivamente no tener este seguro, habilita obviamente al cobro. ¿Qué te lo cobran? Te lo cobran. De hecho, esto sí es una política muy habitual en muchísimos países, con lo cual uno, en definitiva, cuando viaja, se ocupa de sacar el seguro de salud. No tanto por la cuestión migratoria, sino por el riesgo que corre con lo carísimo que son los servicios de salud en otros países, si uno lo tiene que pagar como turista. Tal cual. Y hay países donde te lo exigen que lo exhibas antes de entrar y otros donde lo tenés que tener y es un tema tuyo. Nunca, ahora no te nunca me lo exigieron, nunca lo tuve que presentar. Y, por ejemplo, no sé, varios países del Caribe te exigen. Lo exigen. Sobre todo donde los sistemas sanitarios públicos son más débiles. Claro, y entonces vas a querer ir a un sistema privado. Exactamente. Y lo que va a pasar ahora es que el migrante, o sea, el turista tiene que pagar el servicio, si va a un hospital no tiene el servicio contratado, antes de entrar. Acá. O sea, te dan la factura antes de que te ingresen. Antes de saber lo que tenés y antes de saber cuánto va a salir más o menos, es como un anticipo, un depósito que hace que van a tener que hacer. Esto en algún punto termina un poco, viene a terminar con la práctica, aunque no sea en todos los hospitales del país, porque esto es otra vez en todos los establecimientos que dependan del gobierno nacional. Claro. La salud es provincial mayormente o incluso municipal, pero bueno, hay grandes establecimientos
nacionales y empieza a bajarse en una línea y empieza a generarse una tendencia que intuyo rápidamente va a permear en muchísimas provincias que van a replicar esta medida. Lo que esto termina un poco viene a cortar son los tours médicos, por decirlo de alguna manera. Todos aquellos que vienen a aprovechar un poco la buena calidad del servicio de salud argentino y al bajo costo. Sí, sí, y de hecho algunas provincias ya lo tenían implementado, como Salta y Jujuy, que sí tienen una relación. Ahí es distinto, no son los tours médicos que yo digo. No. Ahí ya es otra situación. Pero claro, ahí de hecho también tenés que es una frontera muy elástica, de Argentina con Bolivia, y de todos modos ahí tenés muchos ciudadanos que tienen la doble nacionalidad, tienen residencia legal, con lo cual ahí hay mucho que... digamos, están muy limitados en la capacidad de cobrar ese dinero. Después sí hay un cambio sobre las universidades nacionales. Todavía se mantiene incluso a una persona que esté en situación de irregularidad migratoria poder ingresar al sistema educativo inicial, primario y secundario. Ahora se le habilita a las universidades nacionales a que cobren o a aquellos residentes no permanentes que puedan estar becados. Estar becados significa que tengan que pagar. Claro. Es decir, te hago una beca del 2%, te hago una beca y conseguiste quien te la pague. Mientras tanto, vos tenés que pagarlo. Alguien tiene que pagarlo por vos. O sea, no es lo mismo la educación libre y gratuita que becaria. El becario tiene que pagar, digamos, más allá de que el Estado puede concederle una beca, ¿no? Y otra vez, esta autorización a que las propias universidades implementen este arancelamiento a extranjeros, en definitiva, ya estaba en algún otro... En algunas universidades, claro. No, ya estaba en algunas, y ya estaba en alguna disposición anterior, porque de hecho creo que hay universidades que ya lo están haciendo, con lo cual... bueno, otra vez es empaquetar en un nuevo título un montón de medidas que probablemente no esté de más. Normativamente uno no sabe cómo. Sí, la novedad en este caso es cuál es la condición del migrante para poder tener que pagar o estar exento del pago. Porque ahí lo que se establece es, y este es el otro cambio, qué condiciones debe reunir una persona, por ejemplo, para poder acceder a la residencia permanente. Y ahora tenés que acreditar 2 años como residente temporario y recién a partir de los 2 años de estar en la Argentina en forma regular vas a poder acceder a esa residencia permanente y ya poder dejar de estar en esa condición de becario. Claro, entonces, exacto. Ese es el cambio por el tema migratorio y no por la admisión en la universidad. Claro, ahí está, porque lo que ocurría era que todos los estudiantes extranjeros cumplían con el requisito migratorio para no ser objeto del arancelamiento. Ahora se cambia la condición migratoria para que sí sean sujeto de posible, porque dependerá de cada universidad, de posible pago. Y después lo que sí te decía, ahí cambian los requisitos para ser residente permanente. No solamente ahora se va a exigir estos 2 años de permanencia en el país, sino que además se creó una agencia de programas de ciudadanía por inversión, es decir, la posibilidad de comprar la ciudadanía a través de una inversión relevante que esa persona haga en el país. ¿Cuál es una inversión relevante? Bueno, no está establecida porque se creó esta agencia en el ámbito del Ministerio de Economía, que es la que va a determinar cuánto es el dinero mínimo que tiene que invertir y las condiciones de inversión que tiene que hacer esa empresa o persona para poder permanecer en el país en forma legal, y lo que va a hacer además es después controlar que efectivamente la inversión se mantenga durante un tiempo, que no lo pusiste, compraste y después retiraste la inversión. Y lo que sí cambia mucho son las condiciones para que la Dirección Nacional de Migraciones haga operativos, redadas, en lugares donde hay mucha contratación de migrantes para poder obtener información y judicializar rápidamente con la idea de poder expulsar del país a aquellos que no estén en situación regular. Esto es que le confieren muchas más atribuciones de la que tenía la ley de la Dirección Nacional de Migraciones.